Hola, hola a todos, espero que se encuentren muy bien y como ya es costumbre, inicio agradeciéndoles por estar aquí una vez más viendo mis videos, acompañándome. Y el caso del día de hoy es recomendación de Elías Ramón, un suscriptor de Colombia. Yo no conocía este caso, pero me pareció muy interesante y es que es muy triste y es que merece la pena ser traído a la luz porque a veces las personas que menos pensamos son las que hacen este tipo de cosas. Así que sin más preámbulo, vamos. Era el año 2010 en el departamento de Arauca, ahí en Colombia, específicamente en el municipio o en la zona rural de Tame, un lugar con presencia desafortunadamente de las guerrillas desde hace ya décadas y décadas, cosa que obliga al ejército colombiano a estar ahí y hacer presencia y frente ante estas guerrillas a manera de protección a los pobladores. Pero esto era lo último que haría el subteniente del ejército Raúl Muñoz, de 26 años, cuando él llegó hasta Tame el 10 de agosto del 2010 a cargo de la patrulla del ejército Buitres de la Brigada Móvil 5. Por casi un mes el ejército estuvo acampando sin más problemas, todo parecía normal, era rutinario, pero fue hasta el 3 de octubre de ese 2010 cuando una señora los increpó diciendo de que uno de ellos le había violado a su hija de tan solo 13 años el día anterior, que fue sábado 2 de octubre. Como se puede imaginar, esta señora estaba demasiado molesta e indignada ya que su hija le había detallado todo lo que había sucedido y ellos no supieron darle respuestas. A lo que ella les dijo y les aseguró que ella iba a ir hasta el centro de Tame a poner la debida denuncia, y eso hizo. Cuando ella llegó hasta la fiscalía, habló con el fiscal y le comenzó a narrar lo que su hija de 13 años le había contado. Y es que la niña de 13 años dijo de que ese sábado ella estaba junto con otros niños en esa casa y que no había ningún adulto. Obviamente los papás tienen que trabajar. Entonces un militar que tenía una pañoleta en la cara aprovechó el momento de que no había ningún adulto en esa casa para sacarla a la fuerza, intimidando a los otros niños que estaban con ella. Obviamente los niños no supieron qué hacer y no hicieron nada. Entonces este hombre se la llevó hasta un matorral cerca de esa casa y en este matorral había como un pozo a la par. Según la niña, este hombre se quitó la pañoleta y se la puso en los ojos a manera de que ella no lo viera y le ordenó que se quitara la ropa. Obviamente me imagino la niña con el miedo que le tenía a este hombre le hizo caso y este hombre prosiguió a abusarla sexualmente. Y ya cuando ya terminó lo que él fue a hacer, él le dijo de que se lavara con el agua del pozo que estaba a la par. La niña le dijo que no, que esa agua estaba sucia, pero él agarró su fusil que tenía de militar y amenazó con golpearla, por lo que la niña obviamente le hizo caso. Este hombre se fue y la dejó ahí. Obviamente ella salió a contarle a su mamá. La descripción de que la niña le dio a la fiscal fue que este hombre llevaba ropa de militar, que llevaba un fusil, que llevaba unos binoculares y que también llevaba un radio, y que también había algo particular en él, ya que él cuando hablaba se le podía escuchar que él tenía problemas pronunciando la R. Todo esto obviamente a los fiscales les sirvió para comenzar una investigación. Ese mismo sábado que pasó esa violación, en un centinela del campamento, son estas personas que pasan afuera del campamento pues cuidando quién va y quién viene, dijo de que él había visto al subteniente Raúl Muñoz salir a eso de las 2:19 del mediodía y que según este hombre Raúl le dijo a otro que iría a hacer una necesidad, pero cuando volvió a las 2 horas después, este hombre venía mojado y con un fusil y con un machete, según las palabras textuales de este centinela. También dice de que ese día, cuando él regresó de hacer su necesidad, le ordenó al peluquero del campamento que lo rapara. Pero casi 2 semanas después de este horrible hecho, específicamente el 15 de octubre, la fiscalía recibió a don Álvaro José Torres, quien llegó muy preocupado denunciando la desaparición de sus 3 hijos menores el día anterior, jueves 14 de octubre, cerca de la vereda Flor Amarillo, donde coincidencialmente también estaba acampando el ejército desde el 10 de octubre. Don Álvaro dijo de que ese día, jueves 14, sus hijos
Jenny Narváez Torres Jaimes, de 14 años, Jimmy Ferney, de 9, y Jefferson Giovanni, de 6 años, se habían quedado en la casa ese día porque durante esa semana no hubo escuela, por lo que como a él le tocaba trabajar, él era jornalero, entonces los dejaba solos, como casi siempre le tocaba hacer porque él era padre soltero en ese momento. Él llegó a la casa donde vivía con sus 3 hijos menores y almorzaron ahí, y en ese día sus hijos le contaron de que en los días anteriores un militar había ido a preguntarle a los niños que por su papá. O sea, que le preguntaban, bueno, ¿y tu papá dónde está? Y todo eso. A lo que don Álvaro pues no le paró mucha importancia, ya que él dijo, el que nada debe, nada teme. Entonces dice él que después de almorzar junto con sus hijos, él salió de nuevo a continuar su jornada de trabajo. Y ya en la tarde, cuando él ya volvió, él no los encontró, por lo que comenzó a buscarlos alrededor de la vereda, preguntando a los vecinos, a los campesinos, y nadie sabía de los niños, por lo que entre todos comenzaron a buscarlos. Entonces dijo don Álvaro que él se la pasó toda la noche buscando a los niños, pero que al no encontrarlos, él tomó la decisión de bajar hasta el centro de Tame para poner la denuncia y de que las autoridades pues le ayudaran a buscar a sus hijos. Y el sábado la búsqueda se intensificó con los vecinos, con los campesinos de ahí, y ellos decidieron adentrarse en los matorrales de esa vereda o de sus alrededores, por lo que varios grupos se esparcieron por todos esos matorrales y un grupo encontró 2 bultos que estaban tapados con palos secos. Ellos decidieron escarbar estos bultos a ver qué es lo que había ahí, solo para descartar cualquier cosa, y cuando están escarbando ellos lo primero que vieron fue un codo de una persona. Obviamente ellos dijeron, ok, aquí están los niños, porque eran las únicas personas que andaban buscando, que estaban desaparecidas, a lo que se corrió la voz y unos de ese grupo que habían encontrado estos bultos se fue hasta la vereda Flor Amarillo para avisarle al ejército que eran las personas o las autoridades que más cerca estaban ahí, ya que para llamar a la policía se iban a tomar varias horas al llegar hasta ese punto. Entonces ellos preguntaron por el encargado de ese campamento y era obviamente este hombre, Raúl Muñoz. Ellos les pusieron el tema a este hombre, le dijeron, mira, andaban buscando estos 3 niños y ahora pues ya encontramos que hay por lo menos una persona enterrada en este bulto, entonces queremos que ustedes nos ayuden. A lo que este hombre contestó quitado de la pena y les dijo que ellos no podían hacer nada, ya que ellos no eran la policía judicial. Y entonces este hombre lo único que hizo fue tomarle los datos a esos campesinos, o sea, los nombres de estos campesinos. Con esto ellos no les queda más que esperar a la policía, pero llegó primero la Cruz Roja. Entonces la Cruz Roja los ayudó a exhumar los cuerpos, que desafortunadamente eran los cuerpos de los 3 hermanitos, Jenny, Jimmy y Jefferson. Los cuerpos de los hermanitos fueron llevados hasta medicina legal esa madrugada de ese sábado, bueno, ya madrugada del domingo, y la necropsia arrojó que Jenny fue violada antes de ser asesinada a golpes y machetazos, mientras que sus 2 hermanitos fueron asesinados con machetazos en la cabeza, pecho y abdomen, producto de haber sido atacados por la espalda. Inmediatamente el padre de los niños, don Álvaro, y los vecinos señalaron a los militares como los responsables de este horrible crimen, ya que ellos se habían movido de vereda en vereda hasta llegar el día 10 de octubre cerca de la casa de los niños, y que en esos días previos a la desaparición de los niños, los del ejército andaban regalando víveres y fueron hasta la casa de don Álvaro, y fue ahí donde preguntaron por él varias veces. Con estas acusaciones se comenzó una investigación interna de parte del ejército colombiano, a lo que redujeron el grupo de sospechosos a 60, y ya con las investigaciones en el campamento de que ellos tenían esta vereda, dieron que 7 equipos de campaña que ellos estaban utilizando tenían rastros de sangre. Y después también, al entrevistar a los otros militares, todo indicaba que Raúl Muñoz era el principal sospechoso, ya
que un centinela que estaba pues resguardando el campamento dijo que lo vio salir ese día 14 de octubre a eso de las 12 del mediodía, pero lo vio salirse por la parte de atrás. Y después que él regresó a eso de las 3:30 de la tarde, pero que él ya venía todo mojado como del cuello para abajo, como cuando alguien se mete a una piscina. Siguiendo con la investigación, el 21 de octubre se le hizo un examen a Raúl y le encontraron arañazos recientes, también así como arañazos por todo su cuerpo, productos de la maleza, espinas y otros objetos de consistencia dura, según las palabras del perito de medicina legal. Y con esto él fue llevado hasta la Fiscalía de Arauca, donde rindió las respectivas declaraciones sobre las acciones que hizo durante los días del 10 al 14 de octubre, donde su batallón patrullaba esta zona aledaña a la casa de los hermanitos asesinados. Este hombre contó que en los días anteriores a este crimen, él sí conoció a Jenny, una niña de 14 años, en los días que, como yo les conté, ellos andaban dejando provisiones, y que desde ahí ellos hicieron novios. O sea, un hombre de 26 años siendo novio de una niña de 14, desde ahí yo ya le dejo de preguntar y vas preso. Pero él dijo de que como que tenían encuentros fugaces antes de sostener las relaciones sexuales, y que ese 14 de octubre él llegó a la casa de la menor a eso de la 1:30 de la tarde, y que ella se puso contenta y lo saludó cuando él entró a la casa. Y según este hombre, ellos fueron hasta una platanera donde se sentaron y comenzaron a besarse. De ahí mismo él le preguntó a Jenny, la niña de 14 años, recordemos eso, que si ella alguna vez había tenido relaciones íntimas, a lo que ella obviamente le dijo que no. Según este hombre, ahí mismo pasó como una llovizna, por lo que ellos acamparon y él le dijo que él quería estar con ella, y ella le respondió que tenía miedo, y él le contestó: siempre hay una primera vez. Dijo que tuvieron estas relaciones y transcurrieron como unos 40 minutos, a lo que finalmente él se despidió de ella a eso de las 4 de la tarde, y después fue cuando se enteró que ellos habían desaparecido y del posterior asesinato a los 2 días que los encontraron enterrados. Pero esta versión que estaba dando este hombre, Raúl, fue desmentida por sus compañeros del ejército, ya que ellos saben que cuando van a acampar a las veredas, ellos no pueden tener ningún tipo de relación con los habitantes de ahí, ya que ellos no saben si es que ellos forman parte de las guerrillas o no, por lo que ellos siempre mantienen esta línea como de que no involucrarse mucho con las personas. Obviamente este hombre sí tuvo que admitir haber tenido relaciones con esta niña, porque las pruebas de ADN lo iban a confirmar más adelante. Y así fue. En el cuerpo de Jenny se encontró el ADN de él y también en la ropa de Jenny. Este hombre sí terminó aceptando que él violó a estas niñas, porque eso fue lo que él hizo, él las violó, pero según él era con el consentimiento de ellas. Y durante lo que quedaba de ese año 2010 y lo que empezaba el año 2011, se hacían las investigaciones a ver si alguien más había ayudado a este hombre con este crimen de estos hermanitos, por lo que pasó algo muy interesante el 21 de marzo del 2011, cuando la jueza que llevaba el caso y llevaba la investigación de este crimen, de nombre Gloria Constancia Gaona, fue asesinada a disparos cuando ella se bajaba de un autobús ahí en ese departamento de Arauca. Y un mes después de este asesinato de esta jueza, el papá de los niños, don Álvaro, recibió una llamada amenazándolo con matarle a sus 2 hijos mayores si él no se salía de esa vereda donde había pasado sus últimos 22 años de vida en 24 horas. Por lo que a él, obviamente con el miedo de perder a sus otros 2 hijos, él tuvo que huir a Bogotá y esconderse allá. Y durante el juicio que pasó en el 2012, la defensa de este hombre, de Raúl, fue que dijo que las niñas se prostituían y que como evidencia era de que una de ellas
tenía tatuajes y que parecían mayores. Y también durante el juicio, la defensa de Raúl llamó a testificar a 3 ex miembros de las FARC o de las guerrillas, quienes se inculparon del crimen de estos 3 hermanitos, cosa que al final no les resultó, ya que eran 3 hombres que estaban declarando supuestamente lo que pasó, pero no sabían ni la fecha en que había pasado este crimen. Y también sus otras declaraciones eran confusas y no eran consistentes. Y es que en este caso la fiscalía no tenía muchas pruebas en contra de Raúl, pero sí tenían los testimonios de los militares que dijeron que lo vieron irse y que lo vieron volver ese mismo día en circunstancias bien extrañas. También los rastros de sangre que se le encontraron en el equipo de campamento de él, y obviamente otra prueba que fue demasiado importante fue el ADN que se le encontró a Jenny en su cuerpo. Y más también que él dice de que él estuvo con Jenny hasta las 4 de la tarde, pero este militar que estaba en el campamento lo vio a él volver a las 3:30. Entonces, con todo esto, él fue hallado culpable el 25 de septiembre del año 2012, casi 2 años después de los hechos, y fue condenado a 60 años de prisión por los delitos de los 3 asesinatos de los hermanos y de las 2 violaciones de las niñas. Y pues nada, este ha sido el caso de hoy. No duden en recomendarme más videos, ya que yo los voy a traer por acá. No se olviden de suscribirse, darle like y comentar. Todo esto me ayuda muchísimo y nos estaremos viendo en el próximo caso. Muchas gracias. Adiós.